Buenas tardes, gracias por su tiempo y acompañamiento en este día, lunes 12 de agosto de 2024, 17:11, con este relevante tema sobre la vida y obra del general Miguel Negrete Novoa, donde amablemente nos acompaña nuestro amigo, el maestro Alfonso Jiménez Contreras desde Tepeaca, quien es historiador independiente, maestro jubilado, dedicado en su trayectoria a la enseñanza No escucho, en secundarias técnicas, y a quien nos va a compartir, como ya mencionaba yo, el, el tema sobre la vida y obra del general Miguel Negrete Novoa, tratándose de que en este 2024 se cumplen 200 años de su natalicio. Adelante, maestro Alfonso Jiménez, le escuchamos y nos apoya con la activación de su micrófono, por favor, maestro Alfonso. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes a todos los que se conectaron, que nos hicieron el favor de conectarse. Vamos a platicar un poco de la vida y obra de Miguel Negrete, ¿sí? General de circunstancias, ¿sí? Curiosamente, él viene de Guanajuato, su familia, y se iban a Veracruz, y curiosamente aquí en Tepeaca le dan los dolores de parto a la mamá y se van a pernotar a un mesón, ¿sí? Está atrás del portal aquí en el Zócalo de Tepeaca. Allí nace Miguel Negrete, ¿sí? Por circunstancias, por eso le pusimos hombre de circunstancias. Posteriormente, él vive acá en Tepeaca hasta los 12 años. Su padre, herrero de profesión, ¿sí? Se pone a trabajar acá, era herrero de los que componían las carretas, ¿sí? Que les daba mantenimiento mientras la gente descansaba, ¿sí? Y él vive hasta los 12 años. Posteriormente, el padre se lo lleva a Puebla ya a los 12 años, se lo lleva a Puebla a estudiar la carrera de armas, ¿sí? Y Miguel Negrete nace en Tepeaca, Puebla, el 8 de marzo de 1824 y muere en 1893. Y hombre de circunstancias porque cambió al menos 3 veces de bando. Fue conservador y fue liberal, pero según el momento, pero siempre defendió a la patria. Él es el que saca un lema que dice, va y le ofrece su espada a Juárez y le dice, primero tengo patria que partido. Y se olvida del partido conservador y se va a luchar a la batalla del 5 de mayo como liberal, ¿sí? Es hijo de Cayetano Negrete y de Aparicia Novoa, ellos mestizos del estado de Guanajuato, ¿sí? Su padre era ojalatero, soldador, ¿sí? Y él después comienza a los 12 años a la carrera de las armas, ¿sí? El 4 de mayo de 1862 hay una batalla en Atlisco. Si esa batalla no se hubiera ganado, el 5 de mayo no se gana en Puebla, porque los franceses, ¿sí? Venían primero de una batalla ya en Atlisco el 4 de mayo, inclusive ya se festeja la fiesta el 4 de mayo, el desfile, ¿sí? Entonces, Negrete lo ponen como carne de cañón, ¿sí? Hasta el frente de un contingente de 1,200 gentes de Tetela de Ocampo. Por ahí alguien se equivoca en la prensa en esos tiempos posteriores y ponen Zacapuasclas, pero según los archivos de la Nación que los pueden encontrar en México o en Tetela, ¿sí? Era un solo elemento de Zacapuascla. La mayoría eran de Tetela de Ocampo, Xochipulco, ¿sí? Y a él lo mandan a ocupar los cerros de Loreto y Guadalupe. Posteriormente le pide a Zaragoza que necesitaba picos y palas, y Zaragoza le pide al presidente de la República picos y palas y guaraches, porque todo el contingente de Negrete
venía descalzo. Le pide una parte para ponerle zapatos, guaraches al contingente, al batallón de 1,200 tetelenses, ¿sí? Los soldados bajo su mando, ¿sí? Indígenas en la mayoría, ¿sí? Sobre sus hombros llevaban el peso principal de la batalla, siendo los primeros como carne de cañón entablar el combate cuerpo a cuerpo. No tenían armamento. El armamento que traían era arcaico, era de 1800, ¿sí? ¿Sí? Los rifles que tenían, de esos que se cargaban como escopetas, tenían que esperar a los suavos, ¿sí? A los europeos, a que se acercaran a 150 metros para poder dispararles, mientras que los franceses, ¿sí? El mejor ejército del mundo en ese entonces, palabras de Zaragoza que dijo: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, ¿sí? Pero nosotros somos los mejores hijos de la patria, ¿sí? ¿Me escucha? Le escuchamos bien, bien, maestro, bien. Entonces, Zaragoza lo manda hasta adelante con el batallón de los, por mal dicho, sacapuasclas, que nunca fueron sacapuasclas, ¿sí? Son los primeros en enfrentar el combate cuerpo a cuerpo. Hacen un disparo y después se van cuerpo a cuerpo, ¿sí? Por eso el grado del general Miguel Negrete, donde se gana el título de general, él era chaparrito, era bajo de estatura, ¿sí? Era como Madero también bajito de estatura, Juárez bajito de estatura, no enano, Juárez 1,38, 1,40, Madero igual, Negrete 1,60. Se tuvo que subir arriba de una barda, ¿sí? Para que la gente lo viera. Y también saca otras palabras muy importantes y les dice a la gente cuando ya van a encararse, les dice: ahora en nombre de Dios, primero nosotros, ¿sí? Por lo general, varios generales ponían sus palabras de aliento, pero ese aliento, Zaragoza primero, sí, tenemos enfrente a los mejores, al mejor ejército del mundo, sí, que eran los franceses, sí. Y Negrete les dice: ahora, en nombre de Dios, primero nosotros. Y se van ya a luchar cuerpo a cuerpo, hacen un solo disparo. Tiene que ver mucho los cañoneros de Veracruz. Vienen cañones de Veracruz, ¿sí? Pero les quitan también los rifles porque no había para todos. Era a la par, 5,000 elementos mexicanos y 5,000 franceses. Cuando los franceses traían un armamento mucho mejor, donde podían disparar a 350 metros. Y Puebla, y Negrete, y Zaragoza, y Díaz, ¿sí? Tenían que esperarse a 150 para dar. Ellos, para matar a un elemento, tenían que gastar 150, 180 balas para dar en el blanco, disparos. Entonces era eh, desastroso. Pero no contaban con que los tetelenses, ¿sí? Se bajan en cuerpo a cuerpo, acostumbrados a caminar en el cerro, en el barro, en la piedra, y con guaraches y descalzos, se la rifan y cuerpo a cuerpo se van, ¿sí? Pero el enemigo tenía una disciplina y una experiencia militar fabulosa. Y en Puebla, no, porque en Puebla de un día para otro hicieron a los soldados mexicanos, poblanos, ¿sí? Negrete se incorpora al ejército como voluntario mucho antes, se incorpora como voluntario en la intervención de Estados Unidos. En 1855, 7 años antes, respaldó la revolución de Ayutla, en la que se ganó el grado de coronel, y en Puebla se gana el grado de de general, ¿sí? ¿Sí? Pese a su militancia liberal, allí era liberal en el 55. Félix Zuluaga y los conservadores desconocen la Constitución de 1857 mediante el plan de Tacubaya, y Negrete puso su espada al lado conservador en el 55,
pero en el 62 se pasa a los liberales. Muchos lo toman como traidor, pero no, era de circunstancias, porque si veía que los conservadores estaban haciendo algo mal, él se les volteaba, pero si veía que los liberales se les volteaba, pero ya el que lo consolida ya como general y se gana el título en la batalla del 5 de mayo, ¿sí? Es cuando va con Juárez y le dice, primero patria que partido, ¿sí? Sin embargo, al ocupar Tlaxcala, él participa también en Tlaxcala. Ese mismo mes, estamos hablando del 55, ¿sí? Estableció la constitución del Estado y atacó a los conservadores. Ahí se vuelve liberal. Por eso dicen, ¿sí?, que era traidor, se pasaba. No, él se pasaba de bando porque no le gustaba lo que estaban haciendo, ¿sí? En 1858, otra vez nuevamente, defiende los ideales conservadores, porque los liberales ya estaban haciendo algo mal que él no quería. Por eso le puse el tema, ¿sí? Hombre de circunstancias, no fue traidor. El que se atreva a decir que traidor, no, porque él luchaba por las cosas bien, ¿sí? Pero Negrete, ¿sí?, otorga por Juárez y se retira a la vida privada posteriormente. Estuvo un poco aislado. Cuando los vientos de la intervención soplaron sobre la República, Negrete se presenta ante Juárez y saca su famosa frase esa que dice, ¿sí?, primero patria que partido, ¿sí? En 1864 y 65, ya 2 años después de la batalla del 5 de mayo, lo vuelven ministro de guerra, ¿sí? Pero ya había luchado Negrete, ¿sí?, en la batalla del 5 de mayo, que fue el que lo consolida ya como general, ¿sí? Hay varios libros que lo mencionan, de los 3 o 4 que he leído de su vida y obra de él, ¿sí?, no lo menciona como traidor. Hay otro, pero yo lo tomo ya no como libro, sino ha de ser como folleto, algo, y lo acusan de traidor. No, era un hombre de circunstancias, ¿sí? Leí por ahí, si gustan leer el de John Hart, ¿sí? Él habla sobre cuando se voltea 2 o 3 veces, pero siempre luchando por el bien, siempre viendo el bien. También por ahí leí algo de Pedro Salmerón, también el que lo defiende mucho es otro historiador, Taibo II, también he leído libros de él y no lo toman como traidor. Son otros historiadores que lo toman como traidor, ¿sí? Pero no, Negrete se quita eso cuando lucha el 5 de mayo en Puebla, ¿sí? En 1869 se subleva contra Juárez, ¿sí?, y toma los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿sí? Quiero decirles que el 5 de mayo, para que no ubicaran el fuerte de Loreto, le tumban la cúpula de la pequeña capillita que había, porque desde lejos bien que ubicaban dónde estaban los fuertes. Entonces, Zaragoza ordena que tumben la cúpula de la capilla para que no ubicaran el lugar, ¿sí? Y Negrete lo mandan como carne de cañón hasta el principio, era para que lo acabaran, ¿sí? Atrás de él venía, ¿cómo se llama? El otro que fue después junto con Juárez, Porfirio Díaz. Inclusive hay un contingente ya no se sabe si fue de los Acapuasclas o de los Tetelos, o ya era gente de Porfirio, que quieren huir, y desde atrás tienen que matar a 2 o 3 para evitar la desbandada, ¿sí? Porque cuando ven que ya no se podía, ¿sí?, iban a desbandarse, pero no se sabe, se habla de que les disparan y matan a varios para evitar la desbandada, ¿sí? Pero no se sabe si fue del contingente de Negrete o de Porfirio, ¿sí? Otro papel muy importante es el de los cañoneros, ¿sí? Hay un documento en Tetela de Ocampo, y en los archivos de la Nación, donde un cañonero no le da tiempo a meter la bala y cargar el cañón, y agarra la bala y se la avienta al zuavo en la cabeza y le parte la cabeza. Y sí está documentado, si gustan buscar ese documento en Tetela de Ocampo,
¿sí? O en los archivos de la Nación en México, existen 2 o 3 personas que atestiguan que el jarocho, ¿sí? Agarra la bala de fierro y ¡pum! Se la sonraja en la cabeza al otro, y es como evitan que uno se cuele hacia adentro, hacia los fuertes. Aunque ya Negrete había mandado a pedir palas y picos para abrir una zanja, le llaman pozo, pero si hablamos de un pozo, la gente va a pensar que es un pozo profundo hacia abajo. No, fue una zanja para evitar que los suavos pasaran y del otro lado de la zanja los esperaban, ¿sí? Pero sí hay documentos sobre un jarocho, porque intervienen los cañoneros de Veracruz, vienen a apoyar la batalla del 5 de mayo y su participación de ellos muy importante. Desafortunadamente hay muchos libros que no lo mencionan, pero también ellos se merecen el 10, ¿no? Se merecen que la historia los registre, pero ya saben que la historia, ¿sí? La escribe quien la gana. Y el otro día platicábamos, discutíamos con unos compañeros que la historia no es tan exacta como fue, sino se asemeja más o menos lo que ellos piensan, ¿no? Lo que ellos quieren. Por ahí yo hablaba en otro comentario de que la SEP nos pone una historia que ellos quieren que los alumnos sepan, ¿sí? Entonces le digo, ¿sí? Pero aparte, apoya al general Díaz, ¿sí? En sus alzamientos, porque Díaz también se le alza a Juárez, ¿sí? Eso ya es muchos 10 años después, en 1872, ¿sí? Y Sebastián Lerdo de Tejada en 1876. Lo meten al bote, Juárez ordena que lo apresen, lo van a matar, y Porfirio Díaz intercede por él y le perdonan la vida, ¿sí? A Negrete, ¿sí? Pero eso ya es en el 79, ¿sí? Lo acusan de traicionar a la Constitución, ¿sí? Pero él siempre se fue con los que tenían la razón. El Negrete se incorpora al ejército como voluntario, ¿sí? Él siempre no le ordenaron, él siempre voluntario, siempre participa como voluntario, ¿sí? Poco después, ¿sí? Se adhirió al plan socialista en Cerro Gordo, ¿sí? Derrotado y perdonado nuevamente, al fin se retira Negrete. Muere en la Ciudad de México un 1 de enero de 1997, ¿sí? Y muchos años después, ya ahorita en el 2007, en el Salón de Plenos Legislativo del Congreso, aquí en Puebla, ¿sí? Le ponen con letras de oro, ¿sí? Primero patria que partido, ¿sí? Y por ahí leía yo un libro que cuando andaba en campaña, no sé si se pueda mencionar, la otra persona que iba para la República, mujer, Xochitl, también menciona a Negrete, y no sé por qué circunstancia ya en México platica eso, y le digo, es que también en México él participó en una batalla, mero en México, en la Ciudad de México, ¿sí? El Miguel Negrete, hombre de circunstancias, ¿sí? Y a partir de ahí, aquí en Tepeaca, se le pone Tepeaca de Negrete, y cada año, el 1 de enero, se le pone un arreglo floral, ¿sí? Vienen varias personalidades y le ponen. Y otras autoridades en el estado de Puebla, cuando es el desfile del 5 de mayo, hablan sobre los Zacapuasclas. Inclusive les pagan 1 millón de pesos cada año para que festejen, ¿sí? Y se quejan los tetelenses y le dicen, ellos no fueron, fuimos nosotros. Y desgraciadamente, ¿cómo es la, la circunstancia? Pues no sé si sea política o momentánea, o no sé cómo llamarle, ¿sí? Que el dinero se lo dan a los Zacapuasclas. Cuando hay documentos, uno solo, hasta el nombre está de todos, el nombre del Zacapuascla y el nombre de todos los teteles, ¿sí? Y desgraciadamente los que reciben los honores son los Zacapuasclas.
hace 3 años, creo que en el desfile ya no mencionan al grupo Zacapuascla, ¿sí? Desafortunadamente, así es la historia, ¿sí? De Miguel Negrete, hombre de circunstancias, ¿sí? No era de Tepeaca, la familia venía de otro lado. Curiosamente, aquí se queda, nace, ¿sí? Todavía existe el mesón, hay una placa ahí en la calle Negrete Oriente, ¿sí? Donde en esa casa nace, ¿sí? Frente de la entrada del convento. Los que gusten venir, ahí está esa casa donde está la placa donde nace Miguel Negrete Novoa. Vive en Tepeaca hasta los 12 años, se va de, su padre se lo lleva a Puebla, ¿sí? Rentan una casa aquí por el mercado Victoria, creo que es la 4, ¿no? La 6, ¿sí? Y allí lo mandan a estudiar la carrera de armas, muy niño, muy joven, 12, 13 años, comienza a iniciarse a las vive todo o muchos, ¿sí? Muere y muere mal, ¿sí? Ya no lo querían, ya no lo reconocían, muere en unas circunstancias, pues, precoz, ¿cómo se le puede llamar? ¿Sí? El general Miguel Negrete Novoa, nacido en Tepeaca, Puebla, hoy Tepeaca de Negrete, ¿sí? Maestro, pues, a grandes rasgos, parte de lo más importante, ¿sí? De Miguel Negrete, del general Miguel Negrete. Hoy tenemos su estatua en mero en el centro del Zócalo, ¿sí? En la parada de autobuses, ¿sí? Me da pena a mí, pero siento feo que luego bajan, se bajan, lo ven y este señor quién es. Eh, no existe alguien que informe o una placa grandota que diga general, no sé, eh, híjole, y llegan y lo ven y se van. ¿Y quién será ese señor? No, bueno, tengo un grupo de compañeros que nos dedicamos a difundir la historia en Tepeaca, ¿sí? Y los sábados, los domingos, el día que no tenemos que hacer, vamos y les explicamos y les decimos y los llevamos a un pequeño recorrido en el centro de Tepeaca. Pero no hay quien. Hay un grupo de cronistas y yo nunca veo su participación. Me da pena y luego les mando a decir, pues, suban algo, ¿sí? Se supone que ustedes son cronistas que conocen, pero así es la vida. Todo lo poquito que nosotros podemos hacer, pues lo hacemos, ¿sí? Maestro, más o menos es lo más importante que creí yo conveniente que platicarles, decirles, ¿sí? Tiene más. Si gustan leer el libro de John Hart, son como 60 hojas, habla mucho más profundo, ¿sí? De muchas cosas que muchos desconocemos, ¿sí? También está un video, ya lo sacó el libro en México, Taibo II, creo que también es historiador, creo que es de la UNAM, junto con Pedro Salmerón. Pedro Salmerón vino acá a hacer un documental sobre Tepeyac-Atlaytic, ¿sí? Y nadie lo recibió, y nadie, las autoridades, y digo, no, pues no puede ser, no. Como que aquí la historia, pues no les interesa. Pero con lo que nosotros podamos hacer, con lo que podamos ayudar, maestro, si alguien de los que están escuchando gusta venir, ¿sí? Eh, acá los esperamos. Sí, maestro. Muy amable, maestro Alfonso Jiménez Contreras, gracias por sus comentarios. Antes de dar lectura al mensaje o los mensajes en el chat, me permito externar la invitación para eventuales participaciones por parte de los asistentes virtuales que así lo estimen pertinente, agradeciendo que lo pudieran manifestar levantando la mano virtual o en su caso la física. Y referente al libro que recomienda el maestro Alfonso, se titula Miguel Negrete, la epopeya de un revolucionario.
y Eso, efectivamente sí. de John M. Hart. Doy lectura al mensaje de el maestro Francisco Echeverría, excelente charla, muy necesaria sobre este prócer de la patria. Adicionalmente comenta, dicen los historiadores que jamás le perdonaron el pasarse a los conservadores, por lo que son héroes despreciados y hecho a un lado, es lo que comenta el maestro Francisco Echeverría. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? ¿Alguna interrogante? ¿Comentario adicional? Ya lo que mencionaba el maestro Alfonso Jiménez de la exigencia en el presente para revalorar la vida y obra, y yo añadiría el impacto social en Tepeaca del general Miguel Negrete Noboa, para que en consecuencia ese ese conocimiento y esa conciencia del pasado tenga relevancia en el presente y con esa visión hacia el futuro, hacia el porvenir, hacia las diferentes luchas y batallas que en su mayoría en nuestro territorio no serán físicas, pero serán de otro orden, de otra escala tecnológica, económico, social, otros retos para hacerle frente, pero es necesario contar con esta conciencia social y colectiva de tan relevante eh, personaje que este año, como mencionaba al inicio, cumple sus 200 años de su natalicio. ¿Alguna interrogante, algún comentario adicional por parte de los asistentes virtuales? Sí, Eduardo Ruiz Ortiz solicita el uso de la voz. Adelante, Eduardo, nos apoyas activando tu micrófono y te escuchamos con gusto. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy bien, te escuchamos muy bien. Adelante. Muchas gracias, Ernesto, por la palabra. Y pues mis felicitaciones para el maestro Alfonso Jiménez con lo que nos comenta del general de Miguel Negrete. Igual a mí me queda algo cerca el municipio de Tepeaca y de hecho yo soy de aquellas personas que cuando llegan a la entrada principal, pues aparece esa estatua del general. Y sí me he tomado la molestia de tan siquiera al menos saber o investigar quién es ese personaje. Pero ya con lo que nos comparte usted, este maestro, pues es de vital importancia. Bueno, mi pregunta aquí es, maestro, siento que hay un gran recelo de la historia oficial o de aquellos políticos que escribieron esa historia oficial como tal y que nos enseñan en las escuelas desde muy pequeños. Y hago esta analogía. Siento que es que este poblano de Miguel Negrete le pasó lo mismo como va a sonar un poco polémico, pero bueno, es como si le pasara la misma historia que el verdadero padre de la independencia, que fue Agustín de Iturbide, junto con otros. Entonces, como que tuvieron una equivocación grave y pues los tacharon de conservadores, en este caso a Miguel Negrete, o de traidores a la patria como Agustín de Iturbide, y pues los hacen a un lado. Entonces, me gustaría saber quiénes son los responsables de esta historia oficial, quiénes fueron los escritores como tal que dijeron, estos sí, estos no, este para mí es el héroe pertinente que debe de hablarse bien de él y estos hacerles a un lado, a pesar de que hayan hecho grandes contribuciones a la historia de este país. Entonces, esa sería mi pregunta pertinente. Gracias. Sí, la historia la han ido escribiendo cada sexenio político, ¿sí? Le aumentan, le quitan, pero raro es el sexenio eh, que tiene personas adecuadas para hacer esas cosas. Es la historia que ellos quieren que sepamos,
¿sí? Por ahí he leído varios libros que dicen, esta es la historia que quieren que ellos sepamos, no es la verdadera historia. La verdadera historia cambia mucho. Desgraciadamente, cuando alguien llega al poder, pues tiene el poder de cambiar, de hacer, de quitar, de poner, de hacer muchas cosas. Pero leyendo 2 o 3 libros, uno mismo saca ¿cómo se dice? Su Conclusiones. imagen de lo que estamos leyendo, ¿sí? Yo he leído 2 o 3 libros o 4 de él y allí veo quién es el que tiene la razón o por qué le quitan, pero desgraciadamente es el gobierno el que cada 6 años, perdón, le quitan, le ponen, le hacen lo que quieran. Muchos años alababan mucho a los Acapuasclas, hasta que llegó uno y dijo, no, bueno, ya no fueron los Acapuasclas, y se tuvieron que documentar y enseñarles los archivos de la nación para decir, vean, nada más hay uno solo de Zacapuascla, y cada año les dan $1,000,000 para que festejen, cuando a los teteles o tetelos de Ocampo no les dan nada, y la mayoría y todos fueron de ahí, y Xochapulco, ¿sí? Pero así es la historia, y lo que tenemos que hacer nosotros es leer un poco más, ¿sí? Recomendar varios libros y nosotros mismos sacar nuestra propia teoría, pero desgraciadamente así es esto, ¿sí? Que no dicen la verdad. Yo he tenido problemas, pero yo siempre que cito algo les digo, en tal libro, o ya leíste este libro, no, pues que no, te recomiendo que lo leas, ¿sí? Por ahí hablaban muy bien de Porfirio Díaz, le dije, lean el libro de México Bárbaro y después platicamos o discutimos, ¿sí? Porque Porfirio Díaz hizo mucho, la batalla del 5 de mayo hizo, pero no como Negrete. Después, como gobierno, hizo mucho. Por ahí trajo el ferrocarril, sí es cierto, pero lo trajo para él, lo trajo para sacar el dinero, el oro, la plata de las haciendas del norte, y sí, pero lean México Bárbaro y van a ver cómo es muy diferente. Pero así es la historia y desgraciadamente a nosotros como historiadores pues nos interesa que la gente se entere y que lea que lea lo otro, recomendarles, regalarles historia. Yo tengo varios libros en PDF, si gustan, mándenme un WhatsApp y se los mando. El libro que quieran, yo se los doy en PDF, ¿sí? Esa es la razón. Gracias Muy por bien, su participación. gracias, maestro Alfonso, y de antemano, Eduardo Ruiz Ortiz desde Amozoc de Mota, que lo saludamos, gracias por tus comentarios. Y sí, efectivamente es obligado el ejercicio de dialéctica para transitar a otros paradigmas y cuestionar lo que históricamente se nos ha impuesto como una verdad. ¿Es verdad la verdad o depende de la incomodidad que nos haga sentir para aceptarla o rechazarla? Y en ese sentido también la exigencia radica, creo yo, en un análisis exhaustivo de los planes y programas actuales. Ya el maestro Alfonso Jiménez Contreras conoce a profundidad lo concerniente a la enseñanza en secundarias técnicas, y esto para incidir en planes y programas de nuestro país con propuestas de libros que eventualmente puedan incorporarse a lo oficialmente establecido. Antes de brindarle el uso de la voz al ingeniero Emanuel Bolaños Bautista, gracias, que nos acompaña también, me permito leer eh, perdón, una pregunta del maestro Echeverría, y ya transitamos, ingeniero Emanuel, con usted. Pregunta el maestro Echeverría, ¿fue ferviente católico? ¿Negrete fue ferviente católico o fue masón? ¿Hay algún dato de esto al respecto, maestro Alfonso? No, fue muy católico, ¿sí? Fue muy católico. De masón nunca perteneció a ningún grupo, ¿sí? En esa época hubo varios, ¿sí? Que fueron masones, pero él no. Él era muy católico y la religión católica no se lleva con la masonería, ¿sí? Díaz fue masón, Juárez fue masón, Leandro Valle fue masón, uy, podría yo enumerar varios. Maximiliano fue masón, ¿sí?
pero Negrete no, Negrete era muy católico, ¿sí? Y los católicos pues no piensan igual, ¿sí? Por eso yo me atrevo a decir que no fue porque he leído un poco de la masonería y no aparece en el nombre, ¿sí? Masón fue esta señora de Querétaro, Ortiz, ¿cómo se llamaba? La esposa del regidor, este, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hubo muchos en esa época, ¿sí? Y hubo de los dos bandos, conservador, masones y liberales, ¿sí? Pero Negrete no, él fue muy católico. Tengo la fe de bautizo, ¿sí? Que la rastreamos aquí en Tepeaca y nos permitió el padre que estuvo en su tiempo. Y si gustan, se la mando a usted y usted se las comparte, los que quieran tener la fe de bautizo, no el acta de nacimiento. Fe de bautizo. Esa la sacamos del archivo eclesiástico, ¿sí? Muy bien, maestro. El ¿Se que refería guste. usted a Josefa Ortiz de Domínguez? Sí, 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 sí. Ella fue masón. Muy bien. Gracias, maestro. Si me lo permite enviar enviaré en el chat el nombre con el que el maestro Alfonso aparece en Facebook para que quien esté interesado pueda añadirle, escribirle y solicitarle algún archivo o documento adicional. Gracias, maestro Alfonso. O Transitamos libro. con el ingeniero Bautista. Nos apoya activando su micrófono, por favor, ingeniero. Gracias y le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues a mí me gustaría hacer una acotación, una suma a la plática. Eh, es que muchas veces se habla de que hubo otras batallas al, previas o posteriores al 5 de mayo. En, en, en la doctrina militar, bueno, para empezar, por Francia, no por México así, pero por Francia, la intervención francesa no está reconocida como una guerra como tal. Eh, y diplomáticamente se reconoce como una intervención. No obstante, pues fue una invasión, ¿no? En la que pues lo que se buscaba era en la imposición de de Habsburgo, o más que nada de una corona europea pues en el territorio mexicano. Pero dentro de una guerra hay batallas. Dentro de las batallas hay combates. Dentro de los combates hay escaramuzas, ¿sí? Dependiendo del grado de intensidad que se lleve y de si están en pelea generales y ejércitos, porque pues aún cuando hay dentro de una batalla forzosamente generales o dentro de un combate hay generales que están dirigiendo los enfrentamientos, se consideran dentro de la parte estratégica. No así lo que puedan ser las escaramuzas o los enfrentamientos aislados. De hecho, revisando la historicidad, porque pues al final se deciden hacer cortes y sesgos de acuerdo a cómo se van correlacionando y en algún momento se decide que Puebla fue una batalla porque al ser una ciudad que le abría las puertas, al ser una ciudad aduanal y una de las más importantes del país, le abría las puertas a la Ciudad de México. Ahí se destinaron recursos tanto de generales, ejércitos y bienes materiales. Y Negrete, como el comandante general de esa batalla, pues va siendo posterior al desembarco en Veracruz. Es más, por eso se considera dentro de la historicidad militar que la batalla de Puebla no empieza en el combate de Veracruz, sino posterior al combate empieza toda una estrategia que le llaman estrategia de tierra quemada,
para hacer internar a los ejércitos franceses, en plural a los ejércitos franceses, al interior del país, al interior de su geografía, y que tuvieran solo el mínimo, porque parte de las intenciones del ejército, de los ejércitos franceses, era ir tomando recursos alimenticios, sobre todo, del propio territorio invadido, ¿no? En este caso de nuestro país. Entonces van quemando parcelas, van quemando o también contaminando pozos en la ruta que quería el comandante general que se siguiera. Y pues hay varios combates, por ejemplo, el combate del Cerro del Borrego, entrando hacia México y también saliendo hacia México, hay ahí dos combates importantes. Y efectivamente en Atlisco, si no se gana en Atlisco, en estas zonas de barrancas, que venían ejércitos mexicanos del lado conservador a reforzar a los franceses, el combate de Loreto y Guadalupe se pierde. Y creo que ese es el problema que a veces, como hay todo un país que se vuelca a defender a la nación, que se vuelve, pues, injusto decir que fueron los Zacapuastlas nada más, o los Tetelos, o los Tepeacos, o pues fue todo un país el que se vuelca a defender a la nación. Y además fue de hecho una estrategia parecida a la que usan los rusos en Waterloo, ¿no? La batalla de Waterloo. Aprovechan su propio territorio porque Francia no es un país tan grande como lo es México. La propia geografía de México es mucho más vasta y más compleja que Francia. Entonces, dimensionar eso es muy difícil estando en un país tan grande. Por eso traen a los suavos, ¿no? Que dicen, bueno, tienen un parecido sus geografías a lo que es México, y no, es muy diferente. Entonces, efectivamente, la batalla de Puebla se compone de muchos combates que están interligados, que Zaragoza va interligando para ir reuniendo recursos materiales y humanos, principalmente en Loreto y Guadalupe, ¿no? Y porque propiamente Puebla podía generar cierta fortificación como ciudad. Entonces, el ejército francés era muy difícil que ganara en Puebla, por lo menos en esa primera batalla, porque de un lado tenía la ciudad a las espaldas y de frente tenía que atacar cuesta arriba, literalmente, Loreto y Guadalupe, que son dos cerros. Y hay mucha infraestructura que ya tenía Puebla, como los túneles, ¿no? Que eran túneles de abastecimiento, que se habían ocupado muchas otras veces para abastecer el parque de los ejércitos, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esa acotación, ¿no? Una batalla dentro de sí tiene combates, como fue el combate de Loreto y Guadalupe, el de Atlisco, el Cerro del Borrego y otros más, y dentro de los combates hay escaramuzas, ¿no? Que son todavía mucho más caóticas. Y esas están subordinadas a los tenientes, a la gente que ya está en la tropa, ¿no? Porque el general difícilmente va a acompañar a la tropa porque su función es de dirección, ¿no? Gracias, ingeniero Emanuel Bolaños, por sus comentarios puntuales, precisos y que enriquecen y nutren este conversatorio. ¿Algún comentario, maestro Alfonso, de lo anteriormente compartido por el ingeniero Emanuel que guste externar? ¿Nos apoya activando su micrófono, maestro Alfonso, por favor? Tiene toda la razón el ingeniero. Hay otra batalla que se pierde de Veracruz a Puebla, ¿sí? En Ciudad Cerdán, ¿sí? Por circunstancias no se sabe pero tampoco se cree que fue el enemigo. Queman un polvorín, donde ahora está la Casa de Cultura en Ciudad Cerdán, ¿sí? Y previo ahí muere mucha gente que venía a apoyar la batalla del 5 de mayo, pero
a hoy Casa de la Cultura en Ciudad Cerdán estaba el polvorín, donde por algún error se prende, explota y mata a mucha gente, mata a miles de gentes, ¿sí? Entonces, por eso yo le puse de circunstancias, porque esa es otra circunstancia por la cual no llega el apoyo, no llega el apoyo de otros lados, ¿sí? Luego, transportar los cañones de Veracruz hacia Puebla, subirlos con la cantidad de peso que traían, otro, otro problema más, ¿sí? Por ahí Lorenzés habló y dijo que estando en una pirámide, ya viniendo para Puebla, a Puebla le iba a acabar y luego tomaría México. ¿Y cuál pirámide hay aquí en Perote? Venía por ahí y dice, esto es fácil, en un día tomo Puebla y me voy a México, desde la pirámide. ¿Cuál pirámide? Bueno, pero en fin, ¿sí? Casos de circunstancias, ¿sí? Sí, maestro, adelante. Gracias, maestro Alfonso, por el comentario adicional. ¿Alguna interrogante o comentario adicional por parte de los asistentes virtuales para enriquecer el presente conversatorio con el eje central Se de va el sonido. la función social, el impacto social del general Miguel Negrete? ¿Algún otro comentario que se desee externar? Me permití comentar en el chat el usuario de Facebook del maestro Alfonso, ya para quien desee contactarlo. Y como bien señalaba la distinción del ingeniero Emanuel, la diferencia entre una batalla y una escaramuza y esas repercusiones que se tengan en lo territorial, en la configuración o eventualmente reconfiguración de las actividades políticas, sociales, económicas, y también la duración. Yo creo un Se dato corta también la... importante, un aspecto importante, la duración, ¿no?, de las mismas batallas o escaramuzas. Pregunta el maestro Echeverría, gracias, maestro Echeverría. Pregunta, ¿por qué dice el conferencista que Negrete terminó muy mal en sus últimos días? ¿Acaso fue venganza de Porfirio Díaz? No, Porfirio Díaz lo estimaba. La prueba está en que lo intercede él para que le perdonen la vida, porque ya lo habían condenado a muerte. No, yo le mencionaba que termina mal porque queda en el olvido. Si no es por las letras que ponen en el Congreso, pues mucha gente no sabía quién era. Entonces, termina mal en el olvido, como muchos, este, como mucha gente se le olvidan, ¿sí? Eso es lo que yo di a entender, ¿no? Que muere olvidado, muere, pero no fue venganza. Sí, Porfirio Díaz lo estimaba, la prueba está que lo perdona. Bueno, intercede él para que le perdonen la vida y se retira ya él a la vida particular. Ya, muy bien. Gracias, maestro Alfonso. ¿Desea intervenir el maestro Raúl Carvajal? Nos apoya activando su micrófono, maestro Raúl, y le escuchamos. Adelante. Maestro Raúl, sí, sí, ya activó su micrófono, pero no le escuchamos todavía. ¿Ya? Adelante, maestro Raúl. Adelante, le Sí, escuchamos. bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todo este grupo, ¿verdad? Este gremio tan interesado en la historia de Puebla y en cada punto de nuestro estado. Este, yo quisiera comentar que recientemente, bueno, es relativo, desapareció uno de los cronistas de Tepeaca, el profesor, se me olvida el nombre, recuérdame, Poncho, por favor. René Huerta. El profesor René René Huerta Huerta. Ramales, ¿sí? Paz descanse. Ferviente seguidor de la carrera, trayectoria de Negrete, era uno de los que conocía más la historia de Negrete, ¿sí? Él, respondiendo a la pregunta última, nos comentó, desafortunadamente ya desapareció, él identifica
a Negrete como una persona muy noble y no muy ambicioso. Él estima, basándose en lo que dejó, en su legado, que él no se aprovechó y no tenía prácticamente bienes. Entonces, eso es lo que hace entender que la gente ya no se le acercó a él porque no tenía que quitarle, desafortunadamente, como es la tradición, ¿no? Se acercan a un viejo porque tiene cosas. Entonces, René Huerta nos decía que fue una persona muy honesta y que incluso en su testamento solamente dejaba prácticamente sus medallas y algunas cosas muy sencillas. Por eso es que yo considero que se habla de que murió pues en la tristeza y en la soledad de un hombre honesto. Por otra parte, qué bueno, Eduardo, que comentas y que expreses tus dudas. Sigue leyendo, Eduardo, acércate a círculos, lee, para que tú mismo te des cuenta que a veces, como decía en algunas Televisa y TV Azteca son las que dicen cuáles son las versiones oficiales, ¿verdad? Entonces, hay que seguir leyendo, Eduardo, y acércate a gente que sepa, y es cuando te vas a ir dando cuenta de que quien escribe la historia ahora es quien le interesa que se consuma cerveza, que le interesa que se consuma cierta ropa deportiva. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, y gracias a todos. Buenas tardes. Sí, Gracias a usted, hasta maestro luego. Raúl Carvajal, por sus comentarios, su intervención y efectivamente para contrarrestar las versiones oficiales que quieren imponer los medios, la más media y otras fuentes de datos que históricamente han ejercido influencia, poder y dominio mediático. Insisto, para contrarrestar esos efectos es necesario transitar a a un proceso de educación permanente para conocer, contrastar fuentes, datos y poder aproximarnos a un conocimiento certero de la realidad de los hechos del pasado. ¿Algún comentario, maestro Alfonso, de lo anteriormente expuesto? No, coincido con todos. Quiero saludar al maestro Raúl, un gran amigo de años, también de aquí de Tepeaca, el ingeniero Bolaños, no sé si sea también de Tepeaca o sus raíces. Conozco una familia de acá, Bolaños Ruiz o Ruiz Bolaños, no sé si tenga raíces aquí en Tepeaca, pero un saludo a todo el grupo que se conectó. Los esperamos acá cuando gusten. Nos encanta la historia y les podemos dar un pequeño recorrido, ¿sí? A donde gusten. ¿Sí? Gracias, maestro Alfonso. Antes de darle el uso de la voz al ingeniero Emanuel Bolaños, si desea responder, maestro Alfonso, yo le quiero preguntar sobre el título, el nombre de su libro, del libro que está próximo a publicar usted. ¿Cuál es el nombre de ese libro, maestro Alfonso? Tlaití, Tepeyaca Tlaití en tiempos prehispánicos. Muy bien, Tepeyacatl Tlaití en tiempos Sí, prehispánicos. sí, correcto. Muy bien, gracias, maestro Alfonso. Ingeniero Emanuel Bolaños, ¿desea usted intervenir? Sí, sí, tengo familia ya. Yo igual viví hasta los 12 años en Tepeaca. Nada más que no, yo no soy militar. Sí, mi abuelo César Bolaños Hernández, mi abuela Luz del Carmen Ruiz Larrañaga, conocida como Doña Carmen Luche. De allá, y pues de ahí muchos parientes, don René Huerta, también, también de ese lado, en parientes. Por ahí un comentario, Carmelucha, primera cronista mujer en Tepeaca, no sé si sepa, ingeniero, Sí, cómo no, ahí todavía tenemos, primera cronista mujer en Tepeaca. sí, Sí, doña, por ahí algunos datos también. Qué bueno, gra- felicidades, ingeniero.
A ver qué día nos visita por acá y hacemos un pequeño recorrido. Haciendas, convento, pirámides. Los tacos de cueritos también. Fabuloso, gracias por los datos que nutren, ingeniero Emanuel y maestro Alfonso, sobre la primera mujer cronista de Tepeaca. Ya en alguna ocasión habíamos platicado con el ingeniero Emanuel Bolaño sobre la crónica y sí un vínculo familiar que tiene él con su territorio, maestro Alfonso. ¿Alguna otra pregunta, alguna interrogante, comentario adicional por parte de los asistentes virtuales para nutrir todavía más este conversatorio de la vida y obra del general Miguel Negrete Noboa a 200 años de su natalicio, y donde es oportuno también destacar esa disposición del maestro Alfonso para recibirnos en Tepeaca y realizar estos recorridos que también nos ilustran, son muy ilustrativos, del convento, algunas cuevas, la Barranca del Águila en San Hipólito Xochiltenango, digo, como un ejercicio de conciencia del territorio y de este proceso histórico de evangelización, que este año se cumplieron los 12 años, perdón, los 500 años de los 12 primeros franciscanos, los 12 primeros franciscanos que llegaron a nuestro país, a nuestra nación, a nuestro territorio, ahora a nuestro país. ¿Algún comentario adicional, pregunta, antes de transitar a la finalización de este conversatorio? Nos acompaña nuestro amigo Donato Cordero, también siempre con datos tan relevantes. Si deseara intervenir para enriquecernos también, sería del todo favorable. Muy bien, nos mantenemos entonces, maestro Alfonso, a la espera de la publicación de su libro y que amablemente nos lo pueda compartir, nos lo pueda hacer llegar por vía digital, que es lo más práctico. Sí, No escuché la maestro, pregunta. mencionaba yo que nos encontramos a la espera de la publicación de su libro oficial y que nos lo pudiera hacer llegar por la vía electrónica. ¿Algún comentario final, maestro Alfonso, para concluir con este conversatorio? No, nada más agradecerle a todos los compañeros que se conectaron. Por ahí vi el nombre del ingeniero Ricardo Villa Escalera, un gran amigo, a ver cuándo nos hace el honor de venir por acá. Un saludo, ingeniero, pero por mi parte es todo. Si alguien gusta alguna otra comentario. Muy bien, gracias, maestro Alfonso. Le felicita también Donato Cordero en el chat. Le extiende esa felicitación. Y creo yo Gracias, que profesor. sí, ingeniero, desea intervenir, ingeniero Ricardo, adelante. Si nos apoya activando también su cámara para poderle apreciar, resultaría positivo, por favor. Bueno, déjeme ver la cámara. La cámara no se activa, pero el micrófono sí. Bueno, lo estuve Sí, viendo lo al principio y te puedo decir, magnífica exposición. No cabe duda que la historia es importantísima. Ustedes, los lugareños, saben más que todos nosotros juntos. Esa es la verdad. Y bueno, pues felicitados a todos. Tepeaca es un gran centro para Puebla, para el estado, cultural, desde luego también desde el punto de vista económico. Ya conocemos todas las repercusiones de su tianguis y demás. Y sí me gustaría volver ahí a la plaza central, donde me acuerdo que hay un monumento, ¿verdad? Seguramente el que ustedes describen, de nuestro gran amigo Negrete y demás. Y bueno, pues está muy bien, ¿no?
La batalla de Puebla es el resultado, como se dice, de previas escaramuzas y una serie de encuentros y situaciones que pues también los franceses pues no sabían ni a lo que venían, ¿verdad? Y los ejércitos locales, por llamarles así, pues dominan el territorio, que eso siempre es muy importante, la forma de actuar, el entrenamiento que ya habíamos tenido antes, ¿verdad? Desde la época de la insurgencia, de la guerra de independencia, por decirlo así, y todo lo demás, y claro, todo eso nos va fortaleciendo y nos va dando, como se dice, ¿no? En general, mucho colmillo para poder desarrollar nuestras actividades guerreras. Y bueno, el resultado fue que pudimos al final de cuentas parar a los franceses, aunque tomaron Puebla, eventualmente, ¿verdad? Perdieron una batalla, pero después insistieron, pero afortunadamente también los desalojamos de la ciudad y ya sabemos el final. A mí la verdad me hubiera gustado que Juárez, ¿verdad? Ya que son masones, con Maximiliano y demás, lo hubiera indultado y lo hubiera regresado desde luego a su patria y pues no hubiera sucedido lo que sucedió, ¿verdad? En el Cerro de las Campanas. Pero bueno, pues son decisiones que se toman en ese momento al fragor de la batalla y todo lo demás. Hubiéramos quedado más caballerosos. Acuérdense que Maximiliano dijo que no le tiraran a la cara, que le tiraran al cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo entendido que repartió ya algunas monedas de oro. Y una persona que conocimos aquí en México, que tenía parientes en Inglaterra, pues él recibió a través de mucha historia una de esas monedas que Maximiliano repartió antes de su muerte. Pues son anécdotas, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas México se ha ido consolidando y ahora pues hay que prepararnos, no sea que los golpes vengan del norte y ya saben ustedes por qué. La situación se nos ha complicado, hemos perdido el control de mucho territorio. Sí, ahorita como colofón puedo decir que los poderes fácticos, ustedes lo saben muy bien, ¿sí? No estoy hablando de algo que no sea lo adecuado ni lo correcto. Han intervenido, desgraciadamente, han perjudicado a nuestra población seriamente, la han metido en situaciones, nada más hay que ver, por ejemplo, Chiapas en este momento, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, en situaciones que no son nada agradables, han contribuido al debilitamiento del tejido social, han creado una crisis humanitaria de pues, dimensiones, ahora sí que vamos a decir, muy respetables. Y todo eso tiene que ver con una guerra soterrada, con una guerra que no sabemos ni siquiera si es guerra de guerrillas o qué es, contra qué se está luchando. Sí, ahora bien, los que están perjudicando a nuestra nación están ganando mucho dinero, ¿sí? Se habla de que los ingresos que reciben por las mercancías que ustedes conocen que trafican ya superan 40,000 millones de dólares al año, ¿sí? Y puede que más. Entonces, señores, pues la historia es muy interesante, pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia en estas circunstancias. ¿Y quién lo iba a decir? Es una historia ya que nos compete hacia adentro. No tenemos el enemigo fuera, lo tenemos adentro. Eso sí es grave, eso sí es peligroso. Eso ha afectado seriamente la seguridad del país, el desarrollo económico, las inversiones y muchas cosas más, ¿verdad? Así que más de 100,000 desaparecidos, más de 190,000 muertos en este sexenio, sin saber por qué exactamente está pasando todo esto en el país, más todo lo que acabo de describir, pues francamente, vamos a necesitar, pues, ¿qué? ¿Un ejército nuevo? El propio ejército, yo creo que no está a gusto con el rol que está jugando. Una marina nueva, una armada nueva, ¿un qué? Para poder resolver nuestros problemas. O sea que, ojo, porque es muy bonito hablar de la historia, pero ¿qué tipo de historia estamos haciendo los mexicanos ahorita? ¿Sí? Muy peligroso. Estamos en tierras movedizas. Así que mucho ojo con lo que hacemos en relación, en general, a la guerra interna que estamos teniendo y que ya queremos que definitivamente se pare, ¿sí? La sociedad mexicana es obvio que quiere armonía, ¿sí? Quiere paz, ¿sí? Quiere concordia, ¿sí? Quiere orden, quiere progreso,
y quiere un futuro digno del país. Y no lo estamos logrando. Esa es mi contribución. Gracias, ingeniero, por sus comentarios. Efectivamente, nutrirnos del pasado para incidir en nuestro presente y apropiarnos de nuestro futuro, ya que el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria y no queremos perder la memoria histórica, nuestros antepasados y de nuestro territorio que nos ha llevado a la conformación de nuestro Estado mexicano y nuestro sistema político mexicano actual. Gracias, ingeniero. Me permito leer un comentario del maestro Echeverría. Parece que sí, el indulto de Juárez a Maximiliano y el emperador se fue al Salvador bajo el nombre de Justo Armas, porque entre masones no sea tema controversial que pueden checar en YouTube con especialistas en el tema. Gracias, maestro Echeverría. Y anteriormente, Donato Cordero menciona que sí es necesario continuar con ese acopio de fuentes históricas para el nutrir de la biografía del general Negrete. Gracias por sus comentarios. ¿Algún comentario final por parte de algún asistente virtual? Maestro Raúl Carvajal, le escuchamos y nos apoya activando su micrófono, por favor. Sí, pues nuevamente gracias y veo que ya regresó Eduardo y quisiera yo dejarle un mensaje a Eduardo. Mire, Eduardo, fíjate que estaba yo manejando la inteligencia artificial que ya utiliza WhatsApp. Tú sabrás mejor que nosotros, eres el más joven. Esta inteligencia artificial de WhatsApp se llama Meta AI, si la identificas. Pues no te confíes, Eduardo, y no nos confiemos todos. Si tú le pones Miguel Negrete en esa inteligencia artificial, te dice que es un general que luchó por la independencia. Fíjate los errores que comete la inteligencia artificial, que luchó por la independencia y en la batalla del 5 de mayo. Otro ejemplo tan simple, si tú abres la Wikipedia dice que nació en 1825, cuando sabemos que nació en 1824. Son pequeñas muestras, pequeños botones, Eduardo y todos colegas, de que hay aspectos numéricos, hay aspectos de fechas, pero también hay que tener cuidado cuando hay aspectos de exposiciones y de posiciones históricas de un personaje. Muchas gracias, Ernesto, y saludos nuevamente a todos. Gracias a usted, maestro Raúl Carvajal, y obligado ese comentario. Sí, desea intervenir el maestro Alfonso, posteriormente Eduardo, si les parece. Y bueno, para ejercitar la inteligencia natural antes que la artificial, ¿no? No dejar todo en manos de los datos, del banco de datos, y que en consecuencia nutran pues datos errados. Maestro Alfonso Jiménez, le escuchamos y posteriormente a Eduardo. Maestro Alfonso, por favor. Un comentario, ya nada más mi último comentario. Juárez sí le daba el indulto. Juárez sabía que él era de la hermandad masónica, lo que Maximiliano no quiso, porque inclusive Juárez le dice con groserías, perdón por la expresión, le dice con una chingada, hazme una señal o dime que si eres y te perdono la vida, pero Maximiliano no quiso. El único favor que pidió que no le tiraran a la cara, pero Juárez sí le daba el indulto, por lo mismo que hizo el comentario, ¿sí? De que entre masones no se pueden matar. Es mi última comentario. Gracias, maestro Alfonso. Eduardo, ¿deseas intervenir nuevamente? Te escuchamos. Si nos apoyas activando tu micrófono, por favor. Bueno, adicionalmente, Eduardo le envía saludos al ingeniero Ricardo y Grande en sus reflexiones le comenta. Eduardo, si deseas intervenir, adelante con toda oportunidad. Ya para transitar contigo sería el último comentario, la última intervención. Adelante, Eduardo, si deseas intervenir, te escuchamos. Si nos apoyas activando tu micrófono.
Sí, claro, pues muchas gracias por las contribuciones. Veo que es un gran grupo de historiadores, investigadores. También saludos al ingeniero Villa Escalera. Y pues sí, de hecho, sobre lo de la inteligencia artificial, es verdad. Sí, he escuchado e incluso he ocupado la herramienta como tal de WhatsApp. Y sí hay muchos errores, más que nada cuando uno le gusta investigar temas históricos. En este caso yo que soy politólogo y me gusta investigar y construir información en base a estos autores. Si hay enormes errores en fechas, uno que otro detallito, como ciudades, fechas de nacimiento e incluso obras literarias. Y sí, es una gran herramienta, pero hay que tener un poquito de cuidado. Igual en Wikipedia, siempre yo considero que las buenas fuentes de información son las revistas científicas. Esas indudablemente. Igual hay que ver el corte que tienen, pero es como que la fuente primordial, o si no, directamente a sus obras que construyeron o que escribieron los autores. Ah, sí, también lo de el tema de Negrete y todo este tipo de cuestiones de la historia oficial, lo pregunto más que nada porque yo tengo esa intención de retomar los estudios nuevamente, ahorita como actual aspirante a la maestría en historia, pero me falta un tema de propuesta importante y el mío que tengo en mente es sobre los procesos de ratificación del acta constitutiva o el acta de independencia de México. Y pregunto esos temas porque me llaman mucho la atención y cuando uno va escarbando, se da cuenta que no cuadra la historia, no cuadran los hechos como tal que nos escriben y salen cosas que te pones a cuestionar esa historia construida por parte de los gobiernos. Entonces celebro muchísimo que existan grupos, más que nada de intelectuales, yo los considero a ustedes intelectuales, y que nosotros como jóvenes estamos súper obligados a seguir preparándonos, estudiando y aprender de ustedes y difundir este conocimiento. Pues muchas gracias, muy nutrido esto. Gracias a ti, Ernesto, por el espacio y celebro que se hagan este tipo de reuniones. Gracias. Y Gracias, Eduardo, por tu comentario. Y sí, efectivamente es necesario desarrollar, ya lo mencionábamos, ese ejercicio de educación permanente para construir y fortalecer el conocimiento entre nosotros y eventualmente desmontar imposiciones históricas que en el pasado no había posibilidad de refutar o de siquiera atreverse a contrastar o a dudar. Y es donde el espíritu de transgresión cuenta un rol fundamental, creo yo, ese espíritu de transgresión para cuestionar, no para cambiar el pasado, para aproximarnos a la realidad del conocimiento de los hechos, creo yo, no cambiarlo y poder entender mejor nuestro presente, ser conscientes del presente que vivimos. A Tepeaca nos encontramos 1 hora, 20 minutos de distancia, pero que con esa visión regional y ese espíritu de armonía, como ya muy bien señalaba el ingeniero Ricardo Villa, si es que aspiramos a una armonía regional, local y nacional, fortalecer esa cohesión social con los hechos del pasado. Yo creo que es lo más relevante y sí prepararnos para el futuro, esas luchas que nos esperan en el porvenir. Me permito leer un comentario adicional de la maestra Araceli Zárate, le felicita al maestro Alfonso Jiménez Contreras y nos felicita por este conversatorio. Gracias a todos por su tiempo, permanecemos en contacto permanente para desarrollar en el futuro otros conversatorios que estimulen
la reflexión, deliberación, análisis, pensamiento crítico alternativo y poder incidir en esa toma de decisiones. Algunos, muchos de manera errada, a mi juicio, y con ese prejuicio piensan que el ejercer política no incluye estos temas de educación, de formación cívica, social, de la propia historicidad. Yo creo, y con eso concluyo, creo que es necesaria esta participación social para incidir en la toma de decisiones, como ya mencionábamos hace unos minutos en la propuesta educativa, planes y programas que puedan eventualmente contemplar otras lecturas, otras fuentes históricas, visitas mismas a Tepeaca, visitas al Archivo General de la Nación, y nutrir todo este conocimiento, este acervo documental, reflejo de nuestro pasado. Para ello, creo que sí podemos incidir próximamente en el Plan Nacional de Desarrollo y esos aspectos estructurales de la conformación de los planes de estudio. Creo yo que es posible y para ello ya ustedes cuentan con un gran acervo bibliográfico que puede ser objeto de plena consideración en el porvenir para comprender mejor la historia y derribar mitos, prejuicios, fanatismos y servidumbres, también como lo establece el artículo 3º, transitando de esa ignorancia al conocimiento. Gracias a todos por su tiempo, sus comentarios muy nutridos. Esperamos que próximamente podamos concurrir en Tepeaca, ya con la orientación plena del maestro Alfonso Jiménez Contreras, y donde podamos conocer grandes joyas arquitectónicas, también reflejo de la historia de nuestro pasado. Gracias, maestro Alfonso, por su tiempo. Gracias a ustedes también por su tiempo y sus comentarios que nos nutren siempre y permanecemos en contacto. Envío en este momento nuevamente el contacto del maestro Alfonso Contreras en Facebook para quien desee ponerse en contacto con él y eventualmente solicitarle algunos libros o documentos de relevancia para nosotros. Gracias, permanecemos en contacto. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.